La idea de este encuentro, que se llama Economía y Política, primero habría que hacerle alguna observación al título, porque cuando hablamos de economía, generalmente siempre hablamos de economía política, ¿no? Disociar a la economía de la política básicamente es uno de los problemas que tenemos, porque se piensa la economía como un mero procedimiento o como sumas y restas, y la realidad es que la economía encierra muchísimo más que eso. En las universidades, antes de que pasaran algunas cosas, las carreras de economía se llamaban economía política, ¿no? Y ese es un dato que por ahí no se sabe. Ya va a mejorar. Ese es un dato que no se sabe, pero que hace un poco a la posición en la que uno se encuentra cuando opina sobre determinados temas tan importantes como es el de la economía. Entonces, la primera observación respecto del título en este sentido. Lo segundo que me gustaría decir, y que nos parece muy importante, este espacio de reflexión. Espacios de reflexión con distintas miradas, con distintas ideas, que nos permitan escucharnos, que nos permita entender y aprender, sobre todo, para intentar desmenuzar muchos de los grandes problemas y estructurales problemas que tenemos en nuestro país, y que muchas veces, de tanto ruido que hay y de tan mal que se dan los debates, nunca encontramos soluciones para esos problemas que llevan tantos años, ¿no? Y en este sentido, lógicamente, en un momento como el que estamos de crisis económica, el debate de la economía en el periodismo, el rol que juega la comunicación, que también la comunicación siempre es política, son muy importantes. En este marco, decirles que desde la política partidaria nos parece importante generar ámbitos, vuelvo a recalcar esto, de reflexión, de pensamiento y sobre todo entender que la representatividad de la política existe en tanto y en cuanto se puedan resolver los problemas de la gente y se puedan dar determinados debates. Y en el último tiempo vemos cómo los debates más importantes que se dan en el marco de nuestra sociedad, lamentablemente, no vienen desde la política, sino que vienen de muchos movimientos sociales o ciudadanos. Y eso es algo que también queremos remarcar, porque como todos sabemos, en el último tiempo en nuestro país, uno de los cambios culturales más importantes que se vienen dando lo hizo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, que durante muchísimos años vino dando debates y luchas, pero que bueno, que generación en generación se fue sumando, y creo que a todos nos ha pasado que en el último tiempo hemos crecido en nuestros niveles de conciencia, hemos aprendido cosas, nos hemos visto a nosotros mismos de otra manera, y creo que en ese sentido hoy somos y vamos a seguir siendo una sociedad menos desigual de lo que fuimos después de este debate. Creo que un poco en torno a estas 2 o 3 reflexiones seguramente girará la intervención de cada uno de nuestros invitados. Agradecerles nuevamente, bienvenidas a la ciudad de Rosario, bienvenido Mario una vez más también, y muchas gracias Roberto por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, al final de ellos va a haber una banda de rock tocando acá, lo decíamos, así que quédense. Bueno, gracias por estar del otro lado. Mi idea es interactuar, generar una conversación entre 3 referentes del pensamiento argentino. A María le toca contar todos los días lo que pasa en un país vertiginoso y hoy bastante asfixiante como el nuestro. Vamos a pretender que ella también le ponga sus adjetivos. A Mercedes le toca también meterse en la conflictividad económica. Nosotros muchas de las cuestiones que decidimos sobre nuestra vida política, electoral, cotidiana, las hacemos con nuestras posibilidades económicas, nuestro bolsillo, nos sentimos de alguna manera organizados alrededor de esto. Y Mario también, desde su pensamiento crítico frente a la política, a la ciencia política, a la comunicación alrededor de la política. Recordemos, Mario, tenías 30 años cuando fuiste decano de la facultad en Córdoba. Con 30 años era muy joven. Lo cual es un valor, porque uno piensa siempre que, y lo que llama Enrique, si la transformación que uno codicia o ambiciona o quiere o desea
tiene que ver básicamente con la juventud, y la juventud no tiene que ver con el paso del tiempo y los años vividos, sino con esa idea evolutiva cotidiana, ¿no? Tratar de cambiar el mundo, como decía Quino, antes que el mundo nos cambie a nosotros, en la tira de Mafalda. Así que entre los tres creo que hay un punto en común, que es no solamente desear un mundo mejor, sino atravesar cada uno en su oficio para intentar con palabras, con acciones, concretar ese mundo mejor, en realidad, ¿no? Así que bueno, yo pido un aplauso para aquellos que ambicionan como ellos cambiar el mundo. Le pregunto a Mercedes, que del mundo económico hoy, este año ha sido un año, desde abril a esta parte, con, no sé si inesperados movimientos, pero yo si te pregunto, ¿qué mundo deseas? ¿Cuál es la respuesta por una pregunta tan grande, ¿no? Vos estuviste trabajando en Estados Unidos muchos años, analizando el mundo desde ese centro poderoso, y desde ahí, no sé si te hiciste esa pregunta, ¿qué mundo deseas? ¿Para qué mundo te gustaría pelear? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y a todos y todas ustedes por estar acá. Una pregunta linda para empezar. No voy a hablar para empezar del proceso que estamos viendo porque es bastante deprimente, después podemos volver sobre eso, pero sí en cuanto a lo positivo, ¿no? ¿Qué mundo deseamos? ¿Qué mundo queremos? Yo creo que estamos frente a un momento muy importante en términos de una avanzada de cosas que pensábamos en el pasado. Lo digo mirando Donald Trump en Estados Unidos, mirando lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, que también marca una situación en América Latina. La llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina también haciéndonos volver el tiempo atrás en muchas cosas y sosteniendo un impasse que va a tener consecuencias muy malas para la economía de nuestro país. Pensando también en la eurozona y los conflictos que se fueron dando, bueno, podría mencionar muchos, pero bueno, el caso de Grecia, que me viene a la cabeza por el link con el FMI, que fue también uno de los países que llevó adelante los programas que el FMI le planteaba. Y yo creo que hay un punto en común en todas estas economías, en todos estos espacios, es que hay una fuerza que vuelve, que es la fuerza financiera internacional, que pensábamos que después del 2008 de alguna manera había aplacado ese fantasma de la crisis financiera internacional y que ahora está volviendo al ruedo, porque los programas económicos que uno mira que empiezan a desarrollarse en casi todos los países tienen que ver con esto, con recuperar rentabilidad, recuperar espacios de poder y no tanto con algunos otros temas que sí aparecen, como decía recién Enrique y mencionaba Roberto, en la agenda de los movimientos sociales. Para mí temas de desafío que son interesantes, el futuro del empleo, ¿no? Eso es un eslogan que aparece en todas las conferencias en donde se quiere hablar del futuro. Y cuando miramos el presente del empleo, encontramos, por ejemplo, en Argentina, estos días salieron los números, casi más del 40% de los niños en un hogar pobre, el 32% de los jóvenes en hogares pobres, las tasas de desempleo de las mujeres, 1 de cada 5 no consigue empleo, las menores de 29. Cuando miramos todo eso decimos, además, las proyecciones del empleo son robotización, automatización, reemplazo de trabajos por máquinas, robotitos, ni siquiera se imaginen un Citripio, ¿no? Es como un software el que va a reemplazar muchos trabajos. Y cuando uno mira todo eso, dice, ¿quién está discutiendo cómo vamos a transformar esta sociedad que 200 años después de las primeras olas de la revolución industrial seguimos teniendo jornadas de 8 horas, cuando los saltos tecnológicos son increíbles y podríamos trabajar mucho menos? ¿Quién está discutiendo cómo nos apropiamos de esa renta tecnológica? Hoy se habla de una revolución tecnológica increíble y muy marcada. ¿Cómo nos reconciliamos? Estos días salieron las cifras de los embates del cambio climático. ¿Y quién está hablando hoy? ¿Qué mundo queremos en torno a los modelos productivos que llevamos adelante? Los modelos productivos en Argentina, por ejemplo, el extractivismo, y en toda América Latina, ¿no? Modelos extractivistas, contaminantes, que tienen un impacto muy fuerte contra el medio ambiente. Entonces, si vos me preguntaras en ese marco, yo creo que hoy los gobiernos, las dirigencias y las alternativas políticas que se plantean no necesariamente están pensando eso. Están pensando más bien en una coyuntura, y creo que sí hay un gran activismo de las organizaciones civiles, de los movimientos de trabajadores y trabajadoras, de organizaciones pequeñas que
proponen o miran algunas iniciativas diferentes que buscan de alguna manera transformar estas ideas. Entonces, hoy creo que tenemos que buscar también la forma de democratizar el acceso a la política, de transformar esa llegada, y eso también nos va a dar una mano para que la política, en el sentido muy amplio, ¿no? El partido político, ¿no? La política nos permita también acceder a discutir cosas diferentes. Hola, bien. María O'Donnell hace un gran programa de radio todas las tardes, un gran sonido, la verdad te felicito. Ojalá acá pudiéramos tener la técnica y los operadores que tienen ustedes en Buenos Aires. Y esto es una queja, aprovecho que mi operador no está acá. Qué lindo reconocimiento a los operadores. No, ni hablar. Sí, no, y aparte en la radio que donde estás se nota mucho y queda muy bien. Y realmente uno cuando te escucha, y te escucha contando lo que pasa, pero tenés un deseo alrededor de tu laburo. ¿Qué deseas cuando haces radio, cuando haces periodismo? Digamos, ¿qué es lo que deseas? ¿Deseas contar lo que pasa o deseas cambiar esas cosas que no te gusta que pasen? Bueno, antes que nada, gracias también por la invitación. Me encanta venir a Rosario, tantos amigos y gracias, Roberto, son todos muy cariñosos y me parece que está bueno que existan lugares donde uno se pueda sentar a charlar de estas cosas. A mí lo que me pasa con el periodismo es que no me gusta el periodismo que hay, pero no solo en Argentina, pero tampoco en Argentina. Me parece que el rol del periodismo está... Primero hay muchos problemas del periodismo en su modo de financiamiento y las crisis que estamos atravesando. Son años y momentos realmente muy dramáticos. Es una especie también de tormenta perfecta entre, justamente, ¿no? Un poco lo que hablaba Mercedes, el tema de los cambios tecnológicos sumados a lo que está pasando en la Argentina en general, un desinterés muy grande también de este gobierno en particular por atender los problemas de pérdida de empleo en general, pero también en el periodismo, que están muy acentuados después de todo lo que fue el proceso de engorde a través de la pauta de la publicidad oficial de medios durante el gobierno del kirchnerismo. Pero me parece que más allá de eso, lo que está pasando con el periodismo es que cada vez más las audiencias, y seguramente Mario va a saber más que yo de esto, pero que ver con cómo circula la información en la época de las redes sociales, van a los medios a buscar corroborar las creencias propias. Y lo que mejor funciona hoy en el periodismo es el periodismo gritón, el periodismo que está lleno de verdades, que está lleno de certezas y que jamás va a ir a contrariar aquello que la audiencia que lo elige está esperando, ¿no? O sea, para explicarlo de manera muy sencilla, si aparece un kirchnerista en la pantalla de TN, la audiencia baja, y si apareciera un maquinista en la audiencia C5N, la audiencia baja. O sea, no quieren ni siquiera escucharlo, no importa si es un reportaje fácil, difícil, o ni siquiera hay interés por un reportaje que pueda tener algo de tensión, porque podrían ser como cruces que generen momentos de tensión, y eso ya no existe. Entonces, un poco uno de los grandes dilemas que tiene el periodismo siempre tiene primero un dilema original, que es la cosa de la cosa contracíclica, ¿no? Que eso ya pasó. Al gobierno de Macri se le acabó ese primer momento como de... Pero en los momentos en los cuales llega un nuevo gobierno y hay una mayoría, una opinión pública esperanzada y demás, el rol del periodismo más contracíclico se hace muy difícil porque no es lo que quieren escuchar en ese momento, y aún hoy, digamos, con todo lo que está pasando en el país, igual así se generan audiencias que son audiencias muy partidizadas y que ya tienen un partido tomado. Entonces, lo que yo deseo con mi profesión y lo que me pasa cada vez más es que trato de entender, trato de complejizar. Las situaciones tienen matices, nunca nada es blanco y negro de por sí, y todo eso, cuando uno pone un pero, una coma, un pensamiento, ya no es ese blanco y negro que hoy funciona mejor con las audiencias. Y esto también es difícil convencer a empresarios de que el rol del periodismo está mucho más en ese lugar que andar a los gritos, que es más fácil y que muchas veces rinde más. Entonces es como todo un desafío, la verdad, y por eso un poco me gusta tanto el espacio de Radio con Vos, porque me parece que es un lugar en el que podemos hacer eso y que no es tan habitual, pero es este momento de, digamos, también de los Trump y los Bolsonaro. O sea, si uno ve lo que pasó con Bolsonaro y un tipo que, digamos, gana mucha adhesión a través de cadenas de WhatsApp llenas de noticias falsas, que prácticamente no estuvo en la televisión, un movimiento que
es cierto que las sociedades, digamos, si uno ve lo que pasa con el movimiento feminista, a mí me da mucha ilusión. Me parece que está bueno que venga la sociedad a la política, me parece que no me preocupa, al contrario, ojalá los movimientos nacieran en la sociedad primero porque le da como otra impronta, pero también son movimientos que generan reacciones muy fuertes y en parte lo que está pasando con Brasil es eso. Creo que en Argentina también hay una reacción muy fuerte, contraria a todo el movimiento feminista que no terminamos de ver porque circula todavía muy culposamente en los medios de comunicación, pero me da un poco de temor de lo que pasa más allá, lo que pasa realmente, ¿no? Cuál es realmente la reacción de la sociedad y con la crisis económica me da un poco de miedo que las salidas sean parecidas a las salidas que estamos viendo en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un desafío cotidiano y lo que más ilusión me da de mi laburo es ese, pensar que es como todos los días tratar de hacer un ejercicio de lo cívico, ¿no? Ese es como el rol que yo creo que mejor puede cumplir el periodismo en la sociedad. Gracias, ya volvemos con ella. Mario, bueno, gracias por estar aquí. Digamos, después de lo que dijo Mercedes y María, te tengo que preguntar si vos crees en la renovación política, si la ves, porque, digamos, el diagnóstico de ambas es muy, muy cruel. Hay una canción de Cazuza, que es un cantante fallecido en Brasil, que se llama El tiempo no para, que dice que yo veo en el futuro repetir el pasado, un museo de grandes novedades. Y lo que vemos en Brasil, además que puede ser sintomático, pasó en Argentina también, con un matiz distinto, se votó contra un proyecto más que a favor de un proyecto, y donde las redes sociales comunicaron muchas fake news, noticias falsas, también pasó en Estados Unidos, hay una intervención geopolítica pareciera distante, es decir, uno dice, bueno, ¿quién hace que gane Bolsonaro? ¿Quién hace que gane Donald Trump? ¿Quién hace que gane tal o cual dirigente político? ¿Vos creés en la renovación política, digamos, para aquellos que aspiran en ese trabajo, en ese camino? Escuchamos el concepto de renovación política hace años. Afiero era la renovación política, me acuerdo, en aquel momento. ¿Cómo la ves vos de ese lugar en un mundo donde parece que algunas piezas de ajedrez no las mueven inclusive ni de esos ciudadanos que parecieran elegir a sus candidatos, ¿no? Bueno, Claudio, buenas tardes. Lo primero que quería marcar es que no solo creo en la renovación, sino que frente al rock expresaban sus camperas de cuero negro, yo vengo con el rosa para mostrar que aquí está el techno y el pop. Pero más allá de esto, sí, creo en la renovación. Lo que sucede es que la evolución de lo político en términos de cambios muchas veces está ocultado a través de consignas publicitarias que técnicamente no son renovación. Hace aproximadamente 15 años recuerdo haber leído un estudio a escala internacional sobre cuáles eran los elementos que describían preferentemente como claims, como bajadas, como líneas principales que acompañaban el cambio publicitario a nivel mundial de todos los géneros, y la palabra número uno de todas era la palabra cambio. Cuando uno piensa o traslada esto a la política, también pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Sin embargo, la palabra cambio muchas veces, insisto, no es un cambio real, ¿no? Creo que hay cambios sociales y políticos que se están dando que son realmente muy brutales y algunos pasan un poco desapercibidos, pero que tienen un impacto increíble. Pareciera ser que seguir hablando de instituciones es algo idealista o romántico. Lo que sucede es que es sumamente importante, nos guste o no. Quizás el cambio más importante de siglo a siglo ha sido el traspaso o la mutación de lo que entendíamos como personalización a hiperpersonalización. La diferencia que hay parece chiquita, parece sutil, parece semántica, pero es gigante. Antes eran instituciones con personas, predominantes. Sin embargo, la hiperpersonalización refiere básicamente a la ausencia de instituciones que sirvan de soporte al accionar individual. Y estos individuos, ¿sí?, mujeres u hombres, tienen plena libertad de acción aún en contra de las instituciones o incluso pujando constantemente contra las instituciones. Bolsonaro es un emergente que de uno u otro modo choca contra los límites institucionales. Y cuando hablo de instituciones no me refiero simplemente a instituciones clásicas que la ciencia política podría evaluar, como el Estado, como los partidos políticos, como el Congreso, por caso. Evidentemente sí son instituciones fuertes, ¿sí? Pero también los consensos forman parte de las reglas institucionales que de uno u otro modo normativizan a la sociedad. Los prejuicios rara vez desaparecen en la sociedad. Sin embargo, las instituciones del consenso básicamente morigeran los excesos de los prejuicios, los contienen
los hacen políticamente incorrectos y por lo tanto con una posibilidad de una sanción electoral o no. Por lo tanto, cuando la hiperpersonalización se anima a destapar prejuicios, Trump lo ha hecho, simplemente ayuda a que en la ausencia de instituciones las personas se vuelquen a ese fenómeno sin control, sin límite, desbordando de alguna manera los límites democráticos. Y entonces esto me parece que sucede. Lo interesante es que hay generalmente para este tipo de cosas caldos de cultivos que van un poquito más allá o un poquito antes en todo caso. ¿Cuál es? Es que también las instituciones no son esas instituciones a las cuales uno depositaba confianza en otra época. En la década del 50 llegar a la cima del ejecutivo técnicamente era llegar al sumum del poder, es decir, uno llegaba a ser la cabeza de un ejecutivo X, literalmente representaba la esencia del poder dominante. Hoy no es eso. Hoy un Estado por caso comparte poder, reparte poder, cogestiona con otras instituciones, aún instituciones informales. La estructura de los movimentismos como emergentes sociales técnicamente son procesos de cogestión ante la ausencia del Estado, que puede ser desde una articulación de vecinos porque no se poda un árbol en una plaza, hasta el colectivo más impactante que en los últimos tiempos ha surgido, que es el Ni Una Menos. Digo, de uno u otro modo, son representaciones sociales o articulaciones frente a instituciones que han fallado. Entonces, ante esa falla también, la hiperpersonalización toma cuerpo o permite un nivel de expansión literalmente inusitada. Digo también, dentro de estas instituciones sólidas, al decir de Bauman, hay fallas estructurales. Hace 20 años iniciaba el Latinobarómetro en América Latina y representaba 3 problemas centrales. 1, el desempleo. 2, la pobreza. 3, la corrupción. Hoy, a más de 20 años, los problemas son desempleo, pobreza, corrupción. Se le agrega un cuarto, brutal, estructural, que es la inseguridad en sus múltiples modalidades o facetas en que se presenta. Entonces, digo, hay un caldo de cultivo para sostener que el cambio siempre va a redituar, porque Bolsonaro de uno u otro modo es un cambio. Digo, quieras o no quieras, es un cambio. Entonces, me parece que es peligroso cuando el cambio simplemente es el contraste de algo fallido. Brasil, de alguna manera, así como alguien votó en contra de un neofascista, los que votaron a esta persona votaron en contra de un miedo pasado. Hoy, la única, me animo a decirlo por lo menos, si no la única, para no ser tan contundente, el elemento preponderante que sostiene al último cambio que se vio en la Argentina es el miedo al pasado. No hay muchos otros elementos de juicio. Estaba viendo un estudio hace muy poquito que analizaba en pregunta abierta, se le preguntaba en la encuesta nacional de Argentina a este gobierno que representa y sigue representando técnicamente el cambio, se le preguntaba qué es lo mejor del gobierno. 50% nada. Segunda mejor opción, 20% no sabe la contesta. Tercer mejor opción, muy chiquitita, con un 14% de obra pública. Vale decir, técnicamente no es un cambio fallido. Sin embargo, todavía en el imaginario popular es más cambio que el pasado fallido para muchos. Entonces, quiero decir, creo en el cambio. Lo que sucede es que en estos cambios, en donde la institucionalidad anterior que soportaba gran parte de lo político ya no existe, o por lo menos no existe como tal, o por lo menos está absolutamente tironeada, ¿sí? Y ese cambio huele casi siempre a consignas publicitarias y de verdad me asusta. Uno de los elementos más importantes, ya que no lo hiciste y tengo envidia que preguntaste si algunas cosas se las creían, además del cambio, yo quiero decir, dentro de lo personal, me he convertido no en un politólogo ni especialista en comunicación, sino activista de la comunicación política, para dar a entender que hay vida en la comunicación política más allá de la promesa electoral. Hay una electoralización peligrosa que rebalsa cada rato el límite o el tiempo electoral y que forma parte de procesos que no tienen un carajo que ver con eso. Me refiero al afán gubernamental, me refiero al afán de crisis, que se impregnan de ese show, de esa espectacularidad, de esa necesidad de sorprender publicitariamente que tiene la campaña electoral. Y en ese sentido, insisto, el ser activista tiene que ver con intentar discernir las diferencias que hay entre fases gubernamentales, de crisis y electorales, para dar a entender que la política y por ende la comunicación política, que es el modo en que se percibe o se entiende la política, no es solo un claim, una bajada publicitaria, un eslogan, ni siquiera un eslogan de cambio. Le pregunto a Mercedes, inspirado en lo que estaba contando recién Mario, hablaba de pobreza, corrupción, desempleo. ¿Cuánto el bienestar o el malestar económico de la gente puede ser una herramienta de transformación? Hoy, en Argentina, cuando tenemos un gobierno que plantea y que lo dice tal vez como una estrategia, que lo que viene va a ser peor, que vamos a pasar 6 meses horribles y demás, bueno, lo plantea el propio gobierno. ¿Cuánto ese bienestar o malestar económico puede ser una herramienta de transformación en la gente, digamos,
en lo que nosotros llamamos, desde el lugar cada uno que está, en aquellos que a la hora de ir a votar pueden votar algo distinto por ese bolsillo, por ese voto cuota, por lo que fuera, ¿no? Sí, hay muchas cosas que, a ver, está de moda hablar de las economías colaborativas, ¿no? Estas plataformas, por ejemplo, Rappi, Globo, Uber, etc. Y esas, de alguna manera, esas plataformas colaborativas, que son simplemente otra forma de la precarización laboral, un exacerbamiento de la precarización laboral, porque viene de la mano de trabajadores y trabajadoras que no tienen derecho, que no tienen vacaciones, que no tienen nada, digamos. Y eso, de alguna manera, es una alternativa frente a la crisis, porque uno lo que ve es, bueno, hay un montón de gente desesperada que no tiene alguna otra cosa que hacer, y este fenómeno rápidamente da una respuesta de corto plazo. Bueno, tengo mi trabajo y lo completo manejando en Uber, tengo mi trabajo, o no tengo trabajo y ya voy a andar bicicleteando en Rappi para tener unos pesos, y son estrategias de corto plazo. Y fíjense que encima nos lo venden como innovación, ¿no? Aparece con el marco de innovación, lo nuevo, sé tu propio jefe, vos vas a controlar tus tiempos, vas a poder liberarte de esta opresión de la oficina o lo que sea. Y esa es una salida, ¿no? Una salida, digo muy entre comillas, que también contrasta con lo otro que nosotros conocemos como economías colaborativas, que tiene que ver con estas resistencias que se realizan en los barrios más marginales, en las zonas más pobres, en algunos márgenes de la sociedad, que son las economías populares, las economías sociales, en donde mujeres y varones se ponen de acuerdo para establecer algunos términos de intercambio, para producir, que también a veces caemos en la romantización de estos tipos de economías, porque también son respuestas a la crisis, a la ausencia de Estado, a la falta de estructura, a la falta de empleo, a la falta de futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido yo soy bastante escéptica, porque, como decía, venimos de una situación, como bien decía Mario, que no cambió la pobreza, al contrario, la pobreza estructural, y lo que sí está empeorando incluso es la precarización laboral. Hoy fíjense que los indicadores, por ejemplo, económicos en la Argentina, en Estados Unidos salió el último dato de empleo y dice que es el mejor dato de empleo de los últimos 50 años, ¿no? Digo, desde el 2008, después de la crisis financiera internacional, Estados Unidos había disparado los índices de empleo, hoy está en un momento glorioso. En la Argentina nosotros estamos frente a una crisis en la cual el nivel de desempleo todavía no llegó a los 2 dígitos, cuando en el 2001 teníamos 27% de desempleo, ¿no? ¿Se acuerdan del movimiento piquetero, todas estas situaciones? Entonces, ¿qué pasa? Esos números que parecen buenos, porque la verdad que en Argentina tener menos de 2 dígitos de desempleo es un número valioso, importante, es bueno, no nos dice nada acerca de la estructura y la calidad del empleo. Tenemos empleos precarios, tenemos sobreocupación en muchas partes y subocupación en otras. Entonces tenemos gente que trabaja y tiene 3, 4 changas, y otros que tienen una y apenas llegan a fin de mes y apenas comen. Entonces digo, eso de alguna manera es un problema, que la respuesta que empieza a aparecer es o paramos la olla, como, ¿no?, las mujeres, en los comedores, en los barrios, etcétera, o aparecen estas estructuras precarizantes. Entonces, por eso yo decía que para mí uno de los temas que no se está abordando, porque no se abordó y no se lo aborda de manera seria, fíjense que se habla del empleo y del desempleo, pero no de la calidad del empleo. No se habla de qué tipo de empleo queremos, no se habla de horas de trabajo, de jornadas laborales. Pareciera que hablar de repartir horas laborales es una consigna misteriosa de algún marxista que salió de alguna closet, ¿no? Pero, otra vez, ¿por qué no nos animamos a discutir otras formas de empleo? El otro día, hablando con unos amigos del rubro tecnológico, me ponían el ejemplo Spotify. Ustedes seguro alguno debe tener Spotify en su teléfono, esta plataforma para escuchar música. Bueno, Spotify trabajan 4 días por semana, tienen licencia de paternidad y maternidad extendidas, tienen jornadas reducidas de laburo, y es una de las empresas digamos, con más ganancias que hay dentro de estas plataformas que salen de Silicon Valley, ¿no? Entonces digo, hay otros modelos que se pueden ir pensando, pero que hoy yo soy bastante escéptica. Mira qué linda idea. Bueno, ¿se puede hablar de todo, María, hoy en Argentina? ¿O la gente no tolera algunas verdades, no quiere escuchar algunas cosas? Decía recién ustedes, ¿no? Como hay algunas cosas que no se hablan acá y que tiene que ver con el monopolio del discurso político y algunas cuestiones que tienen que ver con las modas también,
de las discusiones políticas, esto si toleramos o no toleramos la corrupción, si justificamos si el que roba lo hace para distribuir eso que roba, ese botín, entre comillas, en una idea que yo comparto o compartiría, por ejemplo. Hay cosas que a vos, como interpretadora de muchas de las cuestiones que nos toca vivir, ¿pensás que no se hablan acá en la Argentina, que hay limitaciones para la tolerancia de esas verdades que ciertamente aparecen? Bueno, creo que hay mucha intolerancia. Este es un diálogo en el mundo también con redes sociales muy intolerante. Lo que pasa que yo creo que tampoco es que hay que darle tanta trascendencia a las redes sociales, pero si uno se fija por lo que pasa en redes sociales, hay mucha intolerancia y es un poco un diálogo difícil. Digo, Germán Garabano, el ministro de Justicia, vapuleado esta semana por Elisa Carrió, dijo algo que no es, dijo algo que da para el debate. El tipo dice, me parecen raras las prisiones, digamos, hay un uso errático en la Argentina de la prisión preventiva. Describió algo, pero que es así, hay un uso errático en la justicia de la prisión preventiva. La mayoría de los presos, ahora cambió justo la estadística, pero muchos de los presos que están por delitos comunes no están sin condena. Hasta ahora no se había utilizado la figura de la prisión preventiva en Comodoro Pi, en los tribunales federales, hasta que a partir de este nuevo clima empiezan a usarlo algunos jueces, que es una figura controvertida, porque es una figura que rompe con la presunción de inocencia y que se debe usar muy excepcionalmente, según nuestro sistema judicial, en casos en los que haya peligro de fuga o que puedan interferir en la investigación en curso. Y la verdad es que Lula está preso con una doble condena y quedó afuera de la carrera electoral. Lo que dice Garabano, que es bastante razonable, dice, no es bueno que un expresidente, olvidando a Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que hay un principio de igualdad ante la ley, pero es cierto que si vos tenés una figura importante de la oposición presa con prisión preventiva y que esa prisión preventiva eventualmente la puede sacar de una carrera electoral, no le hace bien al sistema. Entonces, salvo una situación en la que esté realmente justificado, decir, bueno, que hagan el juicio como hicieron con Debido, que se lleve adelante el juicio, que eventualmente si tiene una condena, que termine presa con una condena. Tampoco lo que pasa con Menem, que pasaron más de 20 años y la justicia termina diciendo está absuelto, pero no porque yo crea en su inocencia, está absuelto porque durante 20 años la justicia me hizo nada, los abogados de Menem hicieron lo suficiente como para ir metiendo recursos y recursos hasta lograr la impunidad, que es lo que terminó ocurriendo con Menem. Pero en el caso de Garabano, lo que digo es, dijo algo que es el ministro de Justicia de la Nación, que está básicamente describiendo el procedimiento legal que está contemplado. Si hubiese dicho Garabano, Cristina tiene que estar presa mañana mismo, no hubiese pasado nada, porque al público al cual le habla Garabano le caería muy bien que él dijera que Cristina Fernández de Kirchner tiene que estar presa mañana. Y a Lelita Carrió se le ocurriría ir con un juicio político contra Garabano porque diga, pues supuestamente el problema es que interfiera ante la justicia. Pero si hubiese dicho que Cristina tiene que ir presa, no le hubiese parecido una interferencia inapropiada por parte de un ministro de Justicia delante del trámite de la justicia. Entonces me parece que ahí hay un elemento en el cual, además como un agravante, se menciona que él lo dijo en una radio kirchnerista. Entonces ya es como una mancha sucia que atendió a una radio kirchnerista. Entonces me parece que sí, que hay una intolerancia muy grande en la cual lo que más me sorprende es cómo circula esa información después y todos naturalizamos que un ministro de Justicia tenga que tener, no voy a defender a Garabano, pero que un ministro de Justicia tenga que ser sometido a un juicio político por lo que dijo, que lo que dijo es una descripción de lo que dicen nuestros códigos. ¿Qué es esto? ¿Entendés? Entonces me parece que es como un ejemplo donde si vos te corres de lo que circula en tu mundo, sufrís un linchamiento, ¿no? Y sí, hay un montón de intolerancia. Entonces, esos círculos en los cuales circulan determinado sentido común, desafiar el sentido común de los círculos en los que ellos se mueven, bueno, puede resultar un pecado mortal. Cortito te pregunto, ¿te duele a vos cuando te pegan en las redes sociales, cuando te atraviesa esa horda que no comparte con vos? Digo, porque muchas veces... No podría laburar, ya está, viene con el sándwich, o sea, porque la manera en la que entiendo el periodismo me lleva a que era macrista furibunda en la época del kirchnerismo y me he vuelto kirchnerista, lo cual es una sorpresa, primero para los kirchneristas, y después pero
pero incluso pasa también, digo, funcionarios que ni me dirigían la palabra en la época del kirchnerismo, sigo haciendo lo mismo, que hago mi laburo y que mi laburo es crítico de los gobiernos y tengo que hacer mi trabajo. No, ya está, o sea, no podría, hago un esfuerzo muy grande por no entrar en eso, porque entiendo que si entro en eso estaría perjudicando la manera en que yo creo que tengo que laburar. En el siglo XXI las redes sociales le ofrecen a la comunicación política un escenario muy grande, muy dinámico en realidad, ¿no? Se hablaba de los famosos centros de trolls de Marcos Peña. Toda organización política tiene su estrategia. Yo recuerdo nosotros en la radio cuando recibíamos 5 o 6 mensajes de oyentes, en principio todos seguidos hablando del mismo tema. Entonces nos decía alguien con un poco más de experiencia, no sé cómo, porque no son oyentes, son trabajadores o parte de una estructura que intenta interferir la comunicación, manipulando un poco la observación del otro, entre comillas, que estaba escuchando. Es una herramienta que se usa mucho en el siglo XXI para la comunicación política. Pero ¿vos cómo la ves? Esta cuestión de los trolls, la comunicación ligera, las peleas, se discute mucho sobre lo que se dice, no sobre lo que se hace. Esto que decía María, ¿no? Por la declaración de un ministro hay una interpelación y seguramente por lo que yo digo, seguramente va a haber una respuesta y yo como periodista analizo lo que se dijo y vamos construyendo una serie de acontecimientos que tienen que ver con frases dichas nada más. ¿Es una herramienta saludable para construir algo bueno o estamos en un pantano? Cada avance histórico en la aparición de un nuevo medio, sistema de medios, generó siempre una idea democratizante de horizontalidad que luego no fue tal. La última y quizás gran experiencia porque, como decimos en la ciencia política, generaba una sensación de eficacia, de que mi acto llegaba al otro y muchos lo podían ver, aunque sea de modo azaroso, fueron las redes sociales o siguen siéndolo en todo caso. Sin embargo, así como tienen sus cosas buenas, que de verdad la tienen sus cosas malas, y hay una serie de cosas que me gustaría como diseccionar de modo despacio para ir analizando las redes. Lo primero es que está claro que por más obsesivo que uno sea, no todo pasa en las redes, es decir, no resume el mundo político las redes, ni el mundo en general. Lo que sucede es que todo termina impactando en las redes. De uno u otro modo, el repositorio final de cualquier acto comunicacional o evento comunicacional cae a las redes. ¿Sí? Entonces, es como la última cámara de eco de cualquier proceso comunicacional y hay que prestarle atención, ¿sí? Y prestarle atención implica dejar de verlo como un fenómeno virtual, es un fenómeno real donde también se dan batallas, sobre todo en un mundo en donde la palabra más dominante, yo hace un rato dije la hiperpersonalización como acto político, pero en términos de gestión de actos políticos, que es distinto, la palabra gestión, por lejos la palabra más importante es lo que denomino convergencia. La convergencia, que en su momento era visto como la idea de cómo se disemina un mensaje a través de múltiples canales, en diferentes formatos, eso ha quedado muy viejo y es un modelo analógico de la convergencia. La convergencia implica básicamente, que los consumos ciudadanos son azarosos y asistemáticos, ¿sí? Y que el formato de consumo está dado por las redes y que incluso las redes están permeando y modificando, incluso impactando en los medios convencionales, radio, tele, gráfica, lo que fuere, porque están generando un proceso muy interesante que es el de multiagenda. El modelo de Twitter, no importa qué tan masivo sea, no importa si está a la baja, es un modelo sumamente interesante para entender cómo funcionan las agendas hoy. Las agendas funcionan aproximadamente en un promedio de un tema cada 1 hora y 20 simultáneos. Es decir, ya no existe el modelo de unipantalla, ¿sí? O única pantalla o pantalla predominante, que marcaba un gran tema y todos hablamos de aquí. Todos hablamos de ese tema hasta que alguien decide cambiar el tema. Hoy todos los temas circulan simultáneamente. Esa idea del trending topic, ¿sí? Que simultáneamente convive con otro y dura solo un rato, es de alguna manera el modo en que nosotros estamos impactados en términos de consumo informativo. Entonces, sí permea las agendas y las complejiza. Y si a estas agendas además, como bien decía María recién, se le agregan otros elementos, ¿sí? Que tienen que ver con el consumo tribal, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo tribal, tiene que ver por la propia decisión de sentirme par de muchos. En la década del 50 había aparecido en Norteamérica como para defenderse o poner algo así como bandera blanca frente al riesgo que existía de que los totalitarismos se iban a expandir sin límites
había aparecido en la teoría de la comunicación de masas, la teoría fundante de ella, que se llamó la teoría de los modelos de efectos limitados. El primer punto, exactamente 65 años atrás, decía, cuidado que el cambio no es tan fácil, porque cada uno va básicamente a buscar un contenido que de antemano sabe que te gusta, lo que está cerca de tu creencia y de tu punto de vista. Entonces en las redes, uno va a buscar eso, no es que lee todo. Si a mí no le gusta lo que opino, no me sigue, ¿sí? Entonces hay un consumo tribal que además se retroalimenta desde el punto de vista de los algoritmos. Entonces ahí hay un tema, la multiplicidad de agendas y la tribalización de agendas. Son dos efectos sumamente importantes de las redes sociales. A eso se le agrega un fenómeno que está de moda, que si lo pueden ver en el marco de lo que significa el hecho puntual, es fake news, si lo quieren analizar desde la voluntad de que esa mentira deliberada se convierte en un elemento de argumento central de mi punto de vista, le podemos llamar posverdad, y si no cualquier otro nombre viejo igual serviría, genera otro proceso que es la acción industrial de instalación de agendas, por más que sean múltiples, como antes decía. Y ese sí es un fenómeno preocupante. Muchos colegas hasta hace muy poquito tiempo, incluso algunos lo repiten todavía en los medios de comunicación, dicen: no alimentes a los trolls, como creyendo que si yo no entro en la conducta de ellos no va a pasar nada. Y la respuesta es que sí pasa, y pasan cosas realmente muy preocupantes, porque nos podemos haber impactado por el escándalo de Cambridge Analytica desde todo punto de vista, pero voy a citar ejemplos que son mucho más cotidianos. Prácticamente la mayor cantidad de tendencias que se han generado en los últimos tiempos en América Latina, en las últimas elecciones, fueron gestadas desde granjas de trolls en Argentina. La última experiencia, que fue chequeada, una colega irepullosa en Ecuador, fue muy interesante. Los 10 principales trending topics o tendencias dominantes del oficialismo y los 10 de la oposición fueron de 2 granjas de Argentina acompañadas por granjas de Venezuela. No es gratuito el rol de generación o generador de debates en cada lugar. En el caso del Brexit, un estudio muy reciente, sumamente interesante, demuestra que de 800.000 cuentas aproximadamente que trabajaron en el Brexit, 800.000, solo el 4% estaban radicadas en Gran Bretaña. Pero además el 30% de todo el tráfico estaba gestadas por 10 cuentas fakes. Hace poco un estudio de Natalia Ruguete y Ernesto Calvo en Argentina demostró que en el caso de Santiago Maldonado las 10 cuentas dominantes durante 6 meses en Argentina fueron fake. Si no es broma cómo articula el debate este proceso. Digo, hay una serie de cosas importantes que incluso las podría cuantificar, y es que el proceso formativo, a diferencia de la década pasada que se daba por grandes hitos comunicacionales, publicitarios, megas campañas de un mega spot, nos acordamos del gran spot de la campaña electoral, eso no existe más. Es una comunicación por goteo, viene en pedacitos, ¿sí? Ahora, cuando todos los días ese pedacito se da con esto que voy a decir, que es, se adelanta las granjas de bots 1,5 a 2 horas antes que la acción de los humanos, si nosotros nos pusiéramos coordinadamente a generar una tendencia en Argentina, una granja de boot puede hacer esto 7, 8, 9 veces más rápida que todos nosotros coordinados. Es decir, ¿qué significa? Que si la totalidad de días al año, 3 o 4 veces por día, una granja te instala un tema sobre el cual vos te referencias como marco del debate, te está generando lo que se denomina el framing o el encuadre del debate. Y eso no es gratuito, no es un tema que sea intrascendente. Entonces, la pregunta es: ¿qué le contesto? ¿Con una granja de trolls mía? No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que no es un tema tan livianito como para decir, déjenlos solos. Te interrumpo, ¿granja dijiste? ¿Decís? Granja, así se le llama a las empresas que cultivan, entre comillas, cuentas Qué fakes. nombre tierno, digamos. Sí, son los divinos. De ternura. Hablando de granja, granjeros acá, a ver, necesito lentes, me dicen, anunciar un hashtag que tenemos en Twitter. La idea es que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, por favor, que sean preguntas con nombre y apellido. Lo tienen que hacer en Twitter. Por Twitter. No hagan granjas de trolls para trolearnos acá. Por favor, que no se metan a alguien que custodie, que no pregunten gente que no esté acá adentro, por favor. No sé si se podrá. Yo necesito que alguien medite un poquito las preguntas porque no es muy cómodo mirarlo a los ojos y mirar el celular al mismo tiempo. Digo, si alguien me puede editar las preguntas, por lo menos aportar las preguntas, me hacen un favor grande. Bueno, vos participás de escenarios también de discusiones masivas en los medios de comunicación. Tenemos
escuchado, que vemos discutir muchas veces, no digo a los gritos en tu caso, pero en programas donde muchas veces la discusión es muy italiana, por decir alguna cuestión, sin menoscabar la cultura italiana, todos somos bajados de los barcos de Italia, ¿no? ¿Vos creés que eso transforma, digamos, esa discusión por el país que viene, por las ciudades que queremos, por los deseos que tenemos de transformación, ayuda a esa tonalidad a la hora de aportar información? Porque vos sobre la mesa tiras informes, tiras números y demás, muchas veces tenés al lado a alguien que también te contesta de la misma manera. Sí, mira, a mí me pasó, estuve hace poco en uno de estos programas en Intratables, y fue re loco porque cuando se hablaba de la pobreza, yo fui, comenté los números, no sé qué, en el medio hubo algunas discusiones, qué sé yo, como es ese programa, y lo loco es que cuando salgo me voy a mirar a ver qué se comentó en el Twitter, ¿no? Porque quería ver, y de lo que se discutió mucho era de mi flequillo. O sea, nadie dijo nada, o sea, gente que me conoce me dijo, ay, estuviste baja, no sé qué, no sé cuánto. Los que no me conocían decían, ¿quién es esa que tiene el flequillo cortado con un Tramontina? Vamos al horno, digamos. Así que digo, fue muy loco porque digo, yo dije cosas, el escenario más optimista que tiene este gobierno por enfrente es una recesión de 2 años. Dije, bueno, los números de pobreza que estuve mencionando. Hablé, Viluta me dijo que bueno, que los procesos, las transformaciones duelen y yo dije, ¿a quién le duele? Acá hay ganadores claros de este modelo. Mencioné el sistema financiero, el sistema de intermediación financiera, los agroexportadores, estuve mencionando cosas, ¿no? Y nadie habló de eso, de verdad, vi cientos de comentarios, de hecho me empecé a copiar algunos y le compartí a algunas amigas que estaban ahí mirando porque era todo el flequillo. Entonces, ¿contestaste vos? Sí, que me corto yo sola, por eso me parece medio raro, perdón. Vivo en Estados Unidos y una peluquería sale $100, no es chiste, de verdad. Así que me lo corto yo. No, pero me gustó el término de lo de la granja. Yo me acuerdo de un episodio de South Park, de esta serie animada, no sé si alguno ve. Hay un episodio en el que papá de uno de los niñitos es un troll. Y el tipo a la noche agarra la computadora, se sienta enfrente, se pone una botella de vino, pone la música que le gusta y se pone a trolear, ¿no? Y se pasa horas así, es como que se hace adicto y todos los días lo hace. A mí me quedó esa imagen y yo cada vez que pienso en un troll pienso en este personaje, pienso en South Park. Pero lo cierto es que yo creo que los trolls son un problemón, pero también las redes sociales a nosotras en el movimiento feminista nos han servido muchísimo. Nos han abierto una posibilidad que yo creo que de otra manera difícilmente se hubiese gestado. Y sobre todo en la última campaña, que fue la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, nos permitió conectarnos y cruzar fronteras municipales, ciudades, provincias, latinoamericanas. Hubo pañuelazos en no sé cuántos países del mundo. Esto se gestó además con grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, mails, etcétera, que yo no sé cuántos grupos estoy todavía de eso, que me llegan notificaciones cada tanto y que lo que te hacías era decir, bueno, pasa esto, pasa lo otro, hagamos esto, pongamos hoy este hashtag, hablemos de no sé qué. Y eso es una granja de trolls linda, de las buenas, ¿no? Una autocultivada, orgánica, con consumo local, con trabajadoras bien pagas, no, eso no, son todas precarizadas las periodistas. Pero lo que quiero decir es que de alguna manera a nosotros nos sirvió y que en ese sentido me parece que es muy importante lo que dice Mario de saber que no es gratuito cuando te cooptan una discusión, porque lo vimos, El Gato y la Caja hizo una investigación sobre también las discusiones en Twitter a raíz del aborto legal y también vio esto del comportamiento de las tribus que vos mencionabas, vio cómo los verdes, los pañuelos verdes discutían entre sí y los celestes discutían entre ellos, qué poco contacto hay. Pero sí también se veía ahí que cuentas manejaban la discusión y no eran cuentas trolls, sino que eran cuentas de feministas, referentes feministas, periodistas que tienen muchos seguidores, cuentas institucionales como la de la campaña del aborto legal. Bueno, yo estoy en un grupo que se llama Economía Feminista, tenemos muchos seguidores y también nuestra cuenta aparecía. Entonces digo, es todo un desafío también porque nosotros construimos un montón y la verdad que la posibilidad que nos dio Internet para conectarnos. Yo vivo en Estados Unidos y me sentía casi en ese espacio. Vi el debate online, las 24 horas que duró el de diputados, mientras veía fotos de lo que pasaba en directo afuera del Congreso, mientras me enteraba de lo que se hablaba en los pasillos adentro del Congreso, mientras yo misma
mandaba datos que la gente cargaba en la planilla que habíamos armado para la votación, mientras miraba esa visión en 360, digamos, de todo el fenómeno, es realmente, no sé, a mí me cambió por completo la manera de pensar un fenómeno de esta envergadura, y por eso me parece que vale la pena dedicarle horas de investigación y de trabajo, ¿no? Bien, yo no dije cuál es el hashtag para hacer la pregunta. Semupro dialoga. Pueden hacer preguntas. No veo que agarren el teléfono. Sí, bueno, menos mal que hay más de 140 caracteres, no puedo con ese hashtag. Semupro dialoga. Bueno, me preguntan aquí también, no voy a decir quién. ¿Existe, digamos, hoy el periodismo militante, digamos, ese periodismo que emergió en la Argentina con un deseo de sostener una forma de pensar el mundo cuando Cristina Kirchner era presidenta hoy? Digamos, más allá de las voluntades o las inquietudes económicas que vos hablabas también, ¿no? Que pueden financiar o no el trabajo de los medios. Sí, yo creo que, a ver, la idea de que existe un periodismo objetivo, aséptico, qué sé yo, no es cierto, nunca fue cierto. O sea, nosotros como periodistas elegimos qué noticias tratamos, cuáles dejamos afuera, jerarquizar la noticia, elegimos cómo contamos esa noticia, elegimos a quién consultamos para contar esa noticia, y nuestra ideología, nuestra mirada impregna cada una de las decisiones que estamos tomando. Entonces, me parece que este fenómeno de las tribus también viene a poner de manifiesto algo que como que rompe cierta simulación de que el periodismo carecía de ideología. No existe eso, no existió nunca. Siempre el periodismo tiene una ideología, tiene un punto de vista. Lo que pasa es que en un momento había un modelo más dominante que tenía que ver con un periodismo de la objetividad. Yo nunca creí en eso. Me parece que después vino toda una movida en la época del kirchnerismo, sobre todo, de usar el periodismo militante como contraposición al periodismo profesional. Y yo creo que un poco es una falsa dicotomía, en el sentido que si el periodismo profesional es un periodismo crítico permanentemente, y cualquier periodismo que adscribe a un oficialismo pierde su esencia de ser, que es el punto de vista crítico, pero eso no quiere decir que uno sea objetivo. Eso es una cosa que no existe. Entonces sí, obvio que hay periodismo militante ahora, claro que sí, con la idea, me parece que eso se ve mucho. Pero también, retomando lo que decían Mario y Mercedes, yo también creo que las redes sociales tienen un costado fantástico. Para nosotros los periodistas nos hacen mucho más libres de las empresas para las cuales trabajamos también, y nos permite una relación con nuestras audiencias mucho más directa, donde la intermediación de la empresa no necesariamente hace falta, ¿no? A mí me pasó estas semanas que había ido, tiene que ver con los temas de Mercedes, pero había ido a UADA, Naciones Unidas, se saca una foto con el marido de la primera ministra de Nueva Zelanda, que estaba con el bebé en Naciones Unidas, y ella hace un comentario diciendo, ay, que si el que quiere y se esfuerza mucho lo logra, y que entonces puede ser primer ministro y madre de un bebé, y qué sé yo. Entonces hizo un comentario diciendo que era una mirada que para mí es una mirada tremendamente ideológica, que habla de cambiemos, digamos, más que de cambiemos de una impronta del PRO, de la idea de que sí se puede, y la individualidad por encima de lo que significa lo colectivo o las leyes del Estado, porque en Nueva Zelanda, evidentemente Julián Aguada no lo sabía, pero no importa que no lo sepa, pues no le quise decir ignorante, lo que quise decir es cómo mira uno, cuando ve, qué mira uno cuando está mirando. Y yo creo que el gran caudal electoral que tenía por ahí el macrismo era la idea de hoy no estás bien, pero lo que estamos haciendo es porque vas a estar mejor mañana. Y la idea de que vas a estar mejor mañana es la idea que se está rompiendo, e incluso una idea más grande que se está rompiendo es cómo estabas con relación a fin del 2015. Y ya es un 70%, en la Universidad de San Andrés sacó ahora la encuesta que hace mensualmente, 70% diciendo yo estaba mejor a final del 2015. Entonces ahí es un poco quererlo reventar, porque es esta propuesta contrafáctica del macrismo, no, pero mucho peor hubieses estado porque terminábamos como Venezuela, Entonces me parece que ese efecto que está dañando al oficialismo, vos mirás qué pasa con los demás y no mueve mucho la situación de los demás en las encuestas. Entonces vos ves
un oficialismo naturalmente muy afectado porque lo que ha entregado en materia económica es muy poco, en relación, o para peor, con relación a la propia medida que se puso Macri para que lo midan a él, que es el tema de la pobreza y la generación del empleo. Pero no sé, me parece, para mí es un momento de mucha incertidumbre. Me parece que falta poco por un lado, porque la dinámica de las elecciones primarias es en agosto del año que viene, o sea que falta realmente muy poco. Pero para mí todavía hay espacio para que pase algo del orden de lo que todavía no tenemos arriba de la mesa. Le pregunto a Mario, ¿hace falta, te lo pregunto directamente, plata para instalar una nueva idea? ¿Nuevas ideas? ¿Carismáticos hombres de la política? Digamos, ¿qué es lo que falta para que...? Hombres o mujeres. Perdón, sí. Bueno, después del reto, merecido reto. Otro aplauso para Mercedes. Bueno. Me hiciste mal, ¿eh? Me hiciste mal. Dinero... Te deconstruí fácil, Roberto. Sí, sí. No, sí. Sí, acepto. Hace falta dinero, carisma, estructuras, nuevas ideas. ¿Cómo se instala una idea fuera de esa grieta, de ese puente establecido sobre ellos y nosotros, digamos? Esta idea que tiene la Argentina ya hace varios años. Yo diría que la respuesta es casuística, pero es muy fácil salirme por esa tangente. Si hace falta dinero, sí, la comunicación política o la política es un fenómeno caro que tiene costo y no se puede negar. Lo que no significa que el inicio de algo dependa necesariamente del dinero. Sí, en todo caso, la manutención a lo largo del tiempo, porque se requieren estructuras de gestión de lo político, ¿sí? No obstante ello, hay muchas dudas respecto si hacen falta nuevas ideas, por caso. Me puse a analizar, en el último libro, cuánto había de renovado el discurso de la oposición respecto del kirchnerismo a partir de la primera elección que compitió el kirchnerismo, que fue en el año 2005. Y la respuesta es nada. ¿Qué cambió? El contexto. Pero no ni la intensidad ni la calidad de los argumentos. Ustedes recuerden que en el año 2007, para ser exacto, ya básicamente la oposición centró su crítica en la corrupción. Y la centró porque en ese momento estaba el caso Escanca, estaba la valija de Antonio Wilson y estaba el caso de Felicia Michel. Ya fueron los tres ejes centrales de la corrupción. Luego también hubo crítica de calidad institucional. Recuerden que la elección de Cristina ofreció a modo de una especie de socialdemocracia concertadora a la chilena, que luego no sucedió. Entonces, quiero decir, no hubo una variación de nuevas ideas. Lo que hubo fueron nuevos contextos. Entonces, hay mucho de oportunidad en esto, ¿sí? Ahora, sí está claro, y retomo un poquito para responder esto a algo de lo que también le preguntaste a María, continuando en la misma línea. Creo que una de las cosas interesantes es que el escenario argentino, como no se da muchas veces, es altamente competitivo. Y competitivo significa en la ciencia política que más de uno tiene chances de ganar. Uno o una tiene chances de ganar. Y en ese sentido, estas chances existen, ¿sí? Y existen de modo repartido y van más allá incluso de los dos extremos que se supone tienen más chances, que es el kirchnerismo, que es Cambiemos, ¿sí? Ahora, la experiencia internacional indica, y esto es muy claro y contundente para pensar, ¿qué hace todo aquel que no está en uno de los extremos de la grieta? E indica que siempre los centros moderados tienen en los sistemas políticos partidarios chances en tanto en cuanto algún extremo se deteriora, ¿sí? El centro adquiere chance en tanto en cuanto se deteriora. Pero si los dos extremos aquí son un tercio, significa que queda también otro tercio libre. Ahora, ese tercio, si solo espera el deterioro de modo indirecto, es decir, solo espera reactivamente a que otro lo va mal, evidentemente el tiempo es escaso, no llega. Si se mantiene sin liderazgos, tampoco llega, porque, por lo que dije en la primera intervención, el proceso de hiperpersonalización implica que la gente ya no vota espacios, vota personas. Entonces, son ciertas chances. Actividad, coordinación para generar un liderazgo mucho antes de lo que esta cooperativa de múltiples nombres centristas, venga del progresismo, venga del panperonismo, venga de alguna otra expresión no representada en los extremos, se necesita imperiosamente. Nuevas ideas, no necesariamente, para nada. Sí en todo caso, cierta visibilidad o cierta coherencia ideológica.
Porque uno puede decir, bueno, pero Cambiemos no representaba una ideología. Sí representaba. Uno de los modos de manifestación de ideología, generalmente cuando uno la niega, es en referencia a un mojón ideológico que otro representa. Cambiemos decía que yo no era ideológico, pero sí dejaba expresa y explícitamente demostrado que no era, lo sigue haciendo, ¿sí? Entonces, la ideología, muchos dicen no existe, y existe, está cada día más presente. Hace 7 años terminé un libro analizando 38 campañas presidenciales en América Latina, con un ejercicio que me llevó 2 años con 20 personas, para demostrar que el 70% de la discursividad electoral tiene un formato explícitamente ideológico, y no se salva ni la izquierda ni la derecha. Sí hay momentos de unanimidad ideológica, Chile en el 2000, estaban todos muy cerquitas de un centro, ¿sí? Sí hay momentos de polaridad extrema, como Argentina tras la grieta, que no es un caso estricto de Argentina. El proceso de hiperideologización es un proceso internacional que incluso el nombre hiperideologización apareció en Norteamérica y en Vietnam. Digo, ¿qué significa? Si lo traduzco al criollo, que la discusión ideológica es tan intensa que se manifiesta en los procesos de socialización primaria. Ejemplo, las mesas familiares. Digo, son fenómenos que no son novedosos, los vemos como únicos y no son para nada municipales. Te interrumpo por el tema Bolsonaro, que golpea mucho a la comunicación política. Evidentemente va a ser objeto de estudio el tipo dentro del hospital. En los últimos tramos de su campaña casi gana la primera vuelta, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Ese, digamos, tenía carisma. ¿Por qué el brasileño tan distante, tan lejano, esa forma de conducir, o por lo menos desde este lugar del mundo nosotros veíamos a los brasileños, los vemos a los brasileños muy distintos a lo que votaron en realidad, ¿no? Digamos, ¿qué palabra encontrás para justificar eso? Y si puede ser emulado en la próxima elección en la Argentina, eso, imitado por algún mirada extrema que pueda presentar el oficialismo con alguno de sus candidatos, ¿no? Hace muy poquito tiempo terminó un documental en toda América Latina, cuyo epicentro de filmación fue preferentemente Brasil, que pudimos entrar a todo tipo de distritos, incluyendo favelas no pacificadas, con guardias narcos, un proceso de producción muy complejo. Y voy a citar a un chico que le hicimos una entrevista en una favela El Molino, es una favela cerrada, no pacificada en San Paulo, donde nos describió la situación que vimos literalmente en toda la gente entrevistada. Pero una sola persona reprodujo las 3 palabras, quizás por azar, que nos venía diciendo de modo suelto a otros, que era, ¿qué siente el brasileño?, le preguntaba, y dijo junto la palabra ira, rabia y bronca. Esto se manifiesta, o se manifestaba, creo, por lo menos en todas las clases sociales entrevistadas y en todos los perfiles ideológicos. Entonces, había un caldo de cultivo interesante, con un fenómeno que hace un rato lo charlábamos recién en la previa, de un Brasil que tiene el menor nivel de satisfacción con la democracia de toda América Latina. Para que ustedes entiendan, la última medición dio que el 13% es la gente que todavía apoya la democracia como sistema a defender bajo todo punto de vista, ¿sí? Es el peor país. Brasil es el país más desigual del mundo, es el 4º en tasa de homicidio del mundo, el 4º país más violento. Hay un caldo de cultivo, su sistema político absolutamente desguazado, como dicen los chilenos, descojeringado de todo punto de vista. No hay coordinación estatal, cada estado tuvo resultados diferentes, multiplicidad partidaria, y por si fuera poco, a diferencia de Argentina, tenés expresidentes o políticos presos, olvidemos del presidente, políticos presos de todos los partidos políticos, 6 de los principales 10 empresarios presos, jueces presos y periodistas presos. Es decir, hay una desazón y una hecatombe. Entonces, me parece que había un caldo de cultivo sumamente interesante, que es difícilmente replicable a otro modelo. Sin embargo, esa discusión no excluye la ideología e incluso certifica o ratifica lo que antes decía, que es, frente a situaciones de incertidumbre, la gente busca resguardos, y no busca resguardos moderados, busca recursos o resguardos extremos. Y por eso el miedo frente al fascismo ubicó a la gente de un lado y el miedo frente al pasado ubicó a la gente de otro lado. No creo que sea reproducible con facilidad en otro contexto. La revolución, le pregunto a Mercedes, la revolución de las pibas, ¿cree que se va a dar en alguna contienda electoral, se va a hacer presente con algún proyecto ejecutivo, visible, real, más allá de la manifestación que pueda transformar normas, que pueda influir en la transformación de normas? Yo creo que el feminismo el año que viene va a encontrar un evento importante también en las elecciones, porque hoy viene siendo un movimiento muy transversal. Yo charlaba con algunas compañeras que, por ejemplo, hay 3 eventos grandes que yo puedo decir, tipo Ni Una Menos, después la paridad, que medio que nos olvidamos, pero el año que viene hay paridad en las listas electivas, que se van a hacer muchísimas mujeres
cargos muy visibles, y además la agenda de género va a ser ineludible para quien quiera tener una proyección política también. Y la campaña del aborto, la discusión en el Senado y en diputados del aborto legal, seguro y gratuito. Y todos esos fueron tejidos transversalmente, es decir, mujeres de distintas clases sociales, edades, provincias e ideologías partidarias y políticas. Y bueno, el ejemplo, no sé, extremo del grupo de WhatsApp que pasó a la historia, ¿no?, de las sororas. Bueno, en las sororas está los Penato y están las chicas del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no? Digo, en el mismo grupo. Ahora, cuando el año pasado, en diciembre, se votaba la reforma previsional, que tiene una gran efecto sobre género, porque la reforma esta le quitó la posibilidad a un montón de mujeres de jubilarse pagando las moratorias que se venían dando, que era una jubilación de ama de casa en los hechos, digamos, y hoy tienen acceso solo a la pensión universal, que la pensión universal es un 82% de la jubilación mínima, es decir, están hoy en 7.000 pesos, creo, cuando podrían estar en 8.000 y pico, que igual, piensen, 65% de los y las jubiladas están ganando 8.000 pesos hoy, va a llegar a 9.000, creo, a fin de año. Pero digo, esto es algo que impactaba muy fuertemente. 8 de cada 10 personas que se jubiló en las moratorias fue mujer. Entonces digo, era una ley que amplificaba muy fuertemente la distribución de los ingresos entre mujeres y varones, y sobre, bueno, en esta capa etaria, ¿no? Y los Penato votó a favor de esto, y no solo votó a favor de esa reforma previsional, sino que lo hizo con manifiesto, gritando, loca, sacada, así como la vimos defender a capa y espada el aborto legal, seguro y gratuito. Y también pasó que cuando se hizo la paridad, las diputadas fueron tras bambalinas, se pusieron de acuerdo, radicales, peronistas, kirchneristas, de la izquierda, etcétera, y también salieron, hicieron una movida para impulsar esto y lo lograron. Ahora, el año que viene, cuando el ajuste empieza a mostrar su peor cara, aunque bueno, por ahí siempre las elecciones tiran los pesos, ¿no?, para que uno se olvide, pero cuando veamos todo este efecto y cuando tengamos que discutir realmente reformas que tienen que ver con lo laboral, la reforma previsional, si avanza con estas privatizaciones, digo, hay muchos temas en agenda que no son los temas de la agenda de las mujeres, sino que son temas transversales a varones y mujeres, en donde las mujeres se llevan la peor parte, porque tienen mayor nivel de desempleo, de precarización laboral, de pobreza, etcétera. Digo, entonces no hace falta que sea la agenda de las mujeres para vernos ahí interpeladas a tener una posición que nos va a dividir las aguas. Entonces yo creo que el feminismo el año que viene se va a topar con esta situación, y no sé si va a ser tan fácil ir de la mano por la calle. Hay gente que le molesta y dice, ay no, se está politizando esto. Bueno, el feminismo es una posición política, pero bueno, se está en todo caso tomando partido, porque hoy todos los partidos tienen sus mujeres, sus feministas, los sindicatos. La otra vez en los paros en el escenario hubo más mujeres, nunca vi tantas mujeres en el escenario, también está la Virgen, pero bueno. Digo, entonces creo que el año que viene vamos a tener ahí un gran desafío de ver cómo sostenemos o cómo rompemos o cómo nos plantamos, cada una con sus posiciones. Pregunta casi a alguien si te vas a venir a vivir a Argentina o vas a seguir allá cortándote el pelo vos sola. No sé todavía. Bueno, María, ¿hay espacio para los jóvenes? ¿En la política? Sí, hoy en ofrecerse como herramienta de transformación, digamos. Mira, a mí lo que me pasa con todo este debate del feminismo también es que justo estoy criando dos adolescentes, se están criando solas, digamos, pero tengo 2 hijas adolescentes justo en la edad, en el medio del movimiento verde, y eso me dio una perspectiva, primero me dio mucha batalla dentro de mi casa, pero fuera de la batalla dentro de casa, me dio una perspectiva que me hizo cambiar muchas cosas de las que pienso, me hace tener mucha convicción en que a estas pibas no las para nadie, que son las pibas que vienen con una agenda que va a generar mucha reacción. De hecho hay movimientos que generan mucha reacción. Yo creo que es muy intenso también el movimiento de reacción, la idea de que el catolicismo no movía gente en la calle en la Argentina hace no sé cuánto, o sea, la idea de que de repente lo religioso aparezca como un componente movilizador en la sociedad civil es un hecho bastante novedoso. Creo que desde la época de la discusión del divorcio, en la época de Alfonsín, que no veíamos una cosa así, pero esto viene con una generación mucho más chica, que yo creo que es una generación que se está criando
digamos, del lado verde del mundo, con un cambio que es un cambio cultural, que es un cambio en la sexualidad muy profundo. Yo creo que es un cambio mucho más grande de lo que percibimos los más grandes simplemente como un movimiento feminista. O sea, es una generación entera, yo lo veo por mis hijas, nunca marcharon por nada que no sea ni una menos. O sea, empezaron a marchar a los 14 años, a los 13 años, y no conocen otra marcha. Por ahí van a la marcha del 24 de marzo, pero porque van a un colegio bastante politizado y demás, pero es una generación que salió a la calle con este tema, no conoce otro tema. Y está cambiando las maneras de vincularse de las chicas con los chicos, está cambiando. Yo soy docente en la UBA en ciencia política y está cambiando, o sea, interpela a los docentes. O sea, yo lo que he visto también todo el despelote de San Juan de Buenos Aires y demás, los que somos padres y lo estuvimos viviendo en los otros años, es el emergente, un proceso que llevaba un tiempo largo, que los colegios no supieron cómo manejar, que se les fue de las manos porque los docentes no tienen respuesta, porque es una generación que está criada de una manera en la que todo esto los desborda mucho, y no es solo un problema de los chicos y las chicas, sino que es también un problema de cómo los adultos a cargo de esas instituciones no tienen ni las herramientas, no tienen el lenguaje, no tienen la mirada. A mí me pasa en mi laburo, hace poco salió América con una foto que eran todos hombres, el periodismo A24, todos hombres. Digo, el que publicó esto es un gerente de programación de un canal, y esa persona no ve, o sea, cuando ve, no ve, y no se da cuenta que no puede hacer eso, pero que no puede porque no le conviene, porque no le sirve, y esa generación no ve, y a pesar de todo lo que está pasando, ese es un tipo que gana mucho dinero, un gerente de programación de un canal, decís, realmente, y encima es un tipo relativamente joven, decís, realmente no ve, o sea, alguien así no se da cuenta, no tomó el pulso de lo que está pasando ahí afuera para darse cuenta que eso no es conveniente. Todavía hoy vos entras a cualquier página de Clarín o Nación y ves las columnas de opinión, parece que la opinión política y económica son todos hombres, o sea, nunca una mujer opina, los Van der Kooi, los Pañi y demás. No sé cuánto va a faltar para que una mujer sea la mina del comentario político de fondo. Pero me parece que ahí hay un quiebre, que es un quiebre muy grande, que es un quiebre que genera una reacción muy fuerte, porque me parece que revitaliza también los sectores muy conservadores. Lo estamos viendo ahora con la discusión de la educación sexual, y me parece que no piden mucho permiso. O sea, me parece que es una generación que no se hace ni esas preguntas. En mi casa, si pidieran un poquito más de permiso, yo estaría agradecida. ¿Y vos, Mario, cómo la ves esa ola que ya... Lila me prestó un libro que en febrero sacó Le Monde Diplomatique, Estás vos, el futuro, se preguntaba si el futuro es feminista, el gobernador de esta provincia dijo no, sí, lo retrucó, sí, el futuro va a ser feminista. ¿Vos también coincidís que ya el presente y el futuro va por ese camino, sí, y que es imparable? Sí, me encanta. Hace 1 año y medio, mi hija tiene 16 años, tenía 14, le regalé un librito que le traje que me encantó. Es una conferencia TED desgrabada, se llama Todos deberían ser feministas, de la escritora nigeriana, no me acuerdo el nombre, Chimamanda Ngozi Adichie, que es fenomenal, y por suerte su colegio lo tomó y lo leyó para todo el colegio, mi hija feliz de la vida, pero ya empieza con cuestionamientos muy complejos de entender, ¿no? Lo mismo que decía María, íbamos en el auto y señala una obra en construcción que decía hombres trabajando, y me decía, ¿por qué hombres trabajan? Y la respuesta es que solo trabajan hombres, pero podrían trabajar mujeres, pero te cuestionan ese tipo de cosas. Hace unos días, como ex decano, me invitan, como si fuera un prócer, cosa que no soy, a la Facultad de Ciencia Política, donde fui decano hace mucho tiempo. Todas chicas muy jóvenes, de segundo año, particularmente de primer año del centro de estudiantes. Oh, profe, soy nuestro ídolo, pero soy muy descontracturado, no me gusta el protocolo, llegué a la facultad ando de jeans, sin saco. Entonces digo, genera una empatía interesante. Entonces, digo, todo bien, buen diálogo, una conferencia espectacular, muy canchero, y termino y subo algo sobre el feminismo, y una que estuvo ahí me tira ¡pum! Por Twitter y me dice, no es que no te hagas el feminismo, pero acompaña el feminismo, me dice, pero el feminismo no lo escribís vos.
Y yo le respondo, lo escribimos todos. Y salieron todas las que estuvieron abrazándome, felicitándome, me mataron por Twitter en 2 segundos diciendo, tenemos nuestro. Entonces quiero decir, es difícil comprenderlo y ahí obviamente me pusieron en auto de que hay líneas un poquito más radicales, un poquito más moderadas dentro de la defensa, ¿no? Pero entonces quiero decir, me parece que es un aprendizaje donde todos y todas estamos aprendiendo, a algunos les cuesta más, pero de verdad que soy un impulsor muy fuerte, lo creo, estoy convencido, lo creo, porque sobre todo ese libro, entre mucha literatura he leído sobre feminismo, pero sobre todo asociado a la comunicación política, que por suerte hay una buena cantidad, en este caso, de personas, casi todas mujeres, no exclusivamente mujeres, que están escribiendo sobre la relación entre comunicación política y género, ¿no? Y las asimetrías comunicacionales que se van presentando, varias argentinas por suerte también, y te hacen recapacitar y empezás a hacer una autocrítica muy cierta, muy sentida y muy culposa de la cantidad de prácticas que lamentablemente se le llaman micromachismo, que el micro no tiene nada, que uno fue haciendo. Entonces, no sé si me alcanzará el tiempo para revertir prácticas que hice e incluso hago inconscientemente, formado en un patrón cultural que evidentemente nos excede. Uno no elige el proceso de socialización que le toca. A lo sumo podrá cuestionarlo de modo tardío, ¿no? O en el durante. Entonces estoy en ese proceso muy convencido, muy contento y muy defensor del feminismo, de todo punto de vista. Aún entiendo y me cuesta, porque incluso ustedes recuerden que el propio Rosario hubo episodios polémicos en la marcha hace cuánto, 1 año, 2 años y medio. Sí. Aún entiendo que las líneas más radicales del feminismo contribuyen a correr la línea aún frente a la polémica. ¿Sí? Eso también tiene una función pedagógica de generar un debate que uno podría decir, no, cálmense porque si hay violencia en todo caso evita. No, digo, también ayudan a correr las líneas aún con la polémica y celebro que haya aparecido este tipo de debates que creo todavía falta muchísimo por recorrer. Bueno, antes de terminar, agradecerles la presencia a los tres y pedirle una reflexión final sobre una frase de Flaco Spinetta que yo uso mucho para mi laburo. Soy muy spinettiano. Acá en Rosario es muy común serlo, somos melancólicos, somos nostálgicos, un poco tristones y muy sensibles frente a lo que nos pasa. Aunque me esfuerce, nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Y uno trata de intervenir los acontecimientos tratando de que esa intervención sea para develar una crueldad, una injusticia, una desigualdad, algo que creemos que puede llegar a estar mal, ¿no? Y también tentamos a que la política se involucre directamente con esa transformación. Ustedes tres, cada uno en su ámbito tiene ese eje, ¿no? Tratar de intervenir los episodios, cada uno en el lugar para tratar de que el mañana sea mejor. Mercedes, ¿vos crees que el mañana va a ser mejor en lo posible o tenés una mirada más informada y más apocalíptica? Bueno, el libro ese que mencionaste es una pregunta, que si el futuro feminista, en realidad era el título de mi capítulo y me lo chorearon para la tapa, entonces yo tuve que cambiar mi título, tuve que cambiar el mío. Y para mí es una pregunta abierta, y yo lo decía al principio, ¿no? Como que y María también lo reforzó, como que hay fuerzas conservadoras que se van tipo, como digo, esto del aborto hizo aparecer otro sujeto político que no entendíamos, no conocíamos, que eran estos pro vida, antiderechos, como le decimos nosotros. Y era algo que parecía dormido, la religión tomándose ese color conservador feo, porque, bueno, en ese sentido, y eso también pasa en Estados Unidos, se ve muy claramente con Trump, con la ola de xenofobia, racismo, machismo, misoginia. Bueno, ahora vieron que pasó todo esto de Kavanaugh, el juez. En muchos lugares vemos esto, ¿no? Entonces, como vemos esto, pero al mismo tiempo, por suerte, vemos también un montón de resistencias, de trabajo, de agrupaciones, de organizaciones, de pibas, como decía María, que no les importa nada y no piden permiso y salen, y que ojalá se comprometan con más cosas que el feminismo también, ¿no? Que empiecen a tomar más partido por el ambiente, por un montón de otras cosas que necesitamos incorporarlas a esas luchas. Entonces creo que estamos en un momento que yo creo que hace rato no veía, yo no sé, en 2001 me acuerdo, como un fulgor militante muy fuerte, pero muy golpeado también, porque eran los movimientos piqueteros, era mucha pobreza, mucho desempleo, como una cosa más
más carnal y más de vida o muerte, ¿no? Y hoy creo que, bueno, y que en todos los 90 hubo movimientos sociales en toda Latinoamérica que marcaron la agenda, que fue la agenda de los gobiernos populares que vinieron también después, y que muchos absorbieron eso, y son también grandes las conquistas que hemos tenido en los últimos años, en Latinoamérica por lo menos. Y creo que hoy, como estamos viviendo una etapa de retroceso en algunas partes de todo eso, con muchas resistencias, yo creo que tenemos que canalizar esas resistencias en alternativas factibles, reales, en instituciones, en organizaciones, en lo que podamos, pero hacerlas carne porque las necesitamos, porque necesitamos darle lugar a eso. Y bueno, sí, yo en eso creo, confío en nuestra acción. Nada más que en eso, digo, después no hay ningún misterio más que actuar. María. Sí, un poco también lo decía Mercedes, conviven en este momento, digo, los Putin, los Trump, los Bolsonaro, atrasan 1500 años, ¿no? Y entonces es como que es un momento de reacción muy fuerte también bueno, en el caso de Estados Unidos también, un Estados Unidos más multicultural, más multirracial, con más poder de las mujeres, y de repente Trump presidente. Sí, bueno, antes llegó por primera vez un negro a la presidencia de Estados Unidos y luego Trump. Y decís, ¿qué pasó en el medio, por favor? Me tocaba una mujer en todo caso, más allá de Hillary. Pero yo, por un lado, es eso, me pasa con mis hijas y esa generación que las veo como viviendo algo que me imagino que se parece al Mayo francés, en el sentido de decir que es un momento de un cambio cultural muy grande, y me da un poco de envidia en el sentido de que, bueno, yo nací en el 70, la democracia tampoco es que soy de la generación, era medio chica para cuando vino el advenimiento de la democracia, no me tocó ningún gran acontecimiento del cual me sentí realmente protagonista o partícipe. Y las veo a ellas y me doy cuenta que sí, que se sienten totalmente protagonistas, y que eso es hermoso, y que van a producir cambios, que ya están produciendo cambios. Estamos discutiendo en los medios, el lenguaje inclusivo, o sea, ya están obligando a generar un montón de debates que no existían, pero a la vez me da mucho miedo la reacción. Me parece que es un momento en el cual también los movimientos más reaccionarios y más conservadores, justamente por impulso del miedo, adquieren una fuerza que me preocupa. Mario. Yo creo que si analizamos generalmente la mirada sobre los cambios políticos, predomina lo que se denominan las visiones pesimistas. Digo, no existe en términos de la política la idea de mundos mejores, ¿sí? Más bien posiciones reactivas frente a determinados hechos, pero no estamos en un buen momento. Sin embargo, de alguna manera, también replicando algo de lo que decía Mercedes y María, hay visiones optimistas que a mí me gustan. Frente a esas visiones pesimistas, creo que para mí el optimismo está puesto del lado de la ebullición o el resurgir de posiciones de activismo que denomino movimentismo, algo que reflejé recién, que hace que causas adquieran cierta transversalidad inusitada, que no son causas organizadas como a la vieja usanza, son causas más bien que requieren organización, pero se nutren o nacen de carencias reales, ¿sí? Que muchas están nutridas por la ideología, y también esto implica reconocer que la ideología no son nuevas, y la ideología son acciones precientíficas, racionalmente son imposibles de defender. El concepto de precientífico implica que va a haber siempre gente de derecha y siempre gente de izquierda, y eso no me molesta, por más de derecha que sean, por más de izquierda que sean. En todo caso, sí me molesta que, aún reconociendo la existencia de ideología que es inherente a lo político y es inherente al activismo, aún el activismo reactivo, no se caigan en situaciones como la que está cayendo Argentina y distintas partes del mundo, que es la negación del otro, ¿sí? Porque técnicamente el neofascismo representa la negación del otro. Cuando un iguacel sostiene que un kirchnerista se queja de una factura, es una negación del otro. Pero también lo hacía el kirchnerismo cuando, por ejemplo, negaba la voz a alguien que vive en Recoleta para que opinase sobre el campo. Entonces, en esta circunstancia, en este hecho, donde el neofascismo implica el desconocimiento, la negación, la entidad política del otro, me preocupa, y creo que ahí es donde debemos dar batalla. Sin embargo, insisto, el movimentismo me encanta, la cogestión me encanta, la idea de articular situaciones desarticuladas me encanta, y además me encanta, insisto, porque no hay molde ni hay patrón.
hace mucho tiempo definía el sistema político, pero lo aplico para definir esta etapa, como una especie de transición estructural de tipo permanente, ¿sí? Estamos siendo una especie de transición de una mutación que no sabemos a dónde va, pero que desde mi punto de vista me motiva. Y me motiva porque además los marcos teóricos con los cuales solíamos entender a los procesos han quedado literalmente viejos, prácticamente diría en gran parte de los abordajes académicos, preferentemente en las ciencias sociales, que es en lo que uno trabaja. Y eso es motivante también para producir teoría, para entender teoría. Lo único feo que tiene es que mucha de la teoría lamentablemente se da frente a otros, mientras otros sufren, ¿no? Digo, analizar lo que pase con Bolsonaro implica de antemano el sufrimiento de otros. Pero también entiendo que el que vota a Bolsonaro tiene razones sumamente racionales, aunque no se corresponden con mi racionalidad. Entonces, en esta situación, frente a un clima preferentemente pesimista, creo que aquellos que nos autodefinimos activismo y que solemos contagiar, aunque más no sea mi núcleo, cuestiones asociadas a la profesionalización de la comunicación política, a entenderla en un formato que sea la contracara de la burrada que acaba de decir Durán Barba ayer, de que no hay diferencias en la comunicación electoral de la comunicación gubernamental. Yo creo que sí, la comunicación gubernamental básicamente apunta a legitimar procesos y los activismos técnicamente buscan la legitimación frente a carencias. Entonces creo que hay algunas posiciones comunes y mucha gente con ganas de perderle este pesimismo, así que espero ser parte de esta línea que todavía tiene algo de optimismo para transformar. Mario Gorriola, gracias. María Donel, gracias. Mercedes Alessandro, gracias. ¿Alguno tiene algo más para decir? Gracias, Roberto. Bueno, vamos a comer ahora. Bueno, la imaginación al poder. Mazo francés. Me acordé de esa frase. Bueno, gracias al CEMUPRO, al CEMUPRO de Dialoga. Ojalá que estos espacios se repliquen. Ustedes quédense porque enseguida...